El aire veraniego de Mérida era denso, impregnado del aroma de bugambillas y anticipación, mientras esperaba cerca de la entrada, vestida con mi huipil color turquesa, saludando a los familiares que llegaban. A mis 71 años me había convertido en una experta en ocultar cosas. El maquillaje disimulaba cuidadosamente los restos de moretones desvanecidos, al igual que mi sonrisa practicada enmascaraba 4 décadas de silencioso sufrimiento. Rodrigo se ve tan apuesto allá arriba, le susurré a mi cuñada, observando a mi único hijo de pie en el altar. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero hacía mucho que había aprendido a contenerlas. Nunca pensé que llegaría este día. Desde el otro lado del salón podía sentir los ojos de Ramiro sobre mí. A sus 73 años aún era imponente a pesar de su edad. Sabía exactamente lo que estaba pensando. La forma en que tocaba los brazos de la gente cuando hablaba, la forma en que reía, la forma en que existía en cualquier espacio como si tuviera derecho a ser notada. Todo lo irritaba. Lo escuché murmurarle a Rodrigo, creyendo que yo no podía oír: «Tu madre parece estar audicionando para un papel. Siempre tiene que ser el centro de atención». Mi corazón se hundió al escuchar la vacilante respuesta de Rodrigo. «Papá, por favor, no hoy». Estaba hablando con la madre de Fernanda cuando sentí la presencia de Ramiro detrás de mí. Sus dedos se apretaron alrededor de mi brazo, ejerciendo la presión justa, lo suficiente para doler, no lo suficiente para dejar marcas inmediatas, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de nuestro matrimonio. «Estás haciendo un espectáculo de ti misma, Elena», susurró su aliento caliente contra mi oído. «¿Quieres llamar la atención? Ten cuidado de no obtenerla de la manera equivocada». El veneno en su voz era familiar, el mismo veneno que había tragado durante más de 40 años. Órdenes disfrazadas de sugerencias, amenazas envueltas en preocupación. Pero algo era diferente esta noche. Tal vez era ver a Rodrigo de pie, alto e independiente. Tal vez eran las 3 copas de Extaventún que me había permitido tomar. O tal vez era simplemente que a los 71 años finalmente estaba cansada de tener miedo. «Estoy celebrando la boda de nuestro hijo, Ramiro», respondí, mi voz baja pero firme, «y hablaré con quien me plazca». La ceremonia fue hermosa. Rodrigo y Fernanda intercambiaron votos mientras el atardecer pintaba el cielo yucateco en tonos dorados y ámbar. Me permití estar completamente presente, memorizando cada detalle. La voz de mi hijo al prometer un para siempre. La forma en que las manos de Fernanda temblaban ligeramente al colocar el anillo en su dedo. El suspiro colectivo de los invitados cuando fueron declarados marido y mujer. En la recepción el Extaventún fluyó y la pista de baile se llenó. Cuando llegó el momento de los discursos, me acerqué al micrófono con una sola página de notas escritas a mano, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Rodrigo tenía 7 años, comencé, mi voz sorprendentemente fuerte. Construyó un fuerte en nuestro patio trasero. No cualquier fuerte, tenía habitaciones, ventanas e incluso un buzón. La risa se extendió entre la multitud. Me dijo que era para mí, para que tuviera un lugar seguro a donde ir. Mis ojos encontraron los de Rodrigo en la multitud. Algo pasó entre nosotros, un reconocimiento de verdades tácitas. Incluso entonces era un protector, incluso entonces entendía. Mi voz se quebró. Entendía más de lo que un niño debería haber tenido que entender. No vi a Ramiro levantarse de su asiento. No noté su acercamiento hasta que estuvo a mi lado, sonriendo forzadamente a los invitados. Para cualquiera que observara, podría haber parecido que se unía a mí
en este momento de orgullo paternal. Ya es suficiente de recuerdos por esta noche, dijo, su tono jovial, pero sus ojos fríos como el invierno. Cuando continué hablando sobre la infancia de Rodrigo, el rostro de Ramiro se endureció. La bofetada resonó en el salón de fiestas, que súbitamente quedó en silencio. Mi cabeza se sacudió hacia un lado, mi mejilla enrojeciendo al instante bajo las luces de la recepción. El micrófono captó el sonido, amplificándolo de tal manera que ningún invitado pudo pretender no haberlo oído. La música se detuvo. Las conversaciones murieron. 200 pares de ojos presenciaron lo que siempre había ocurrido a puerta cerrada. Toqué mi mejilla ardiente, sintiendo el ardor extenderse por mi piel, pero no lloré. Por primera vez en nuestro matrimonio, sostuve la mirada de Ricardo sin parpadear. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de mí. El objeto inamovible que había sido mi resistencia finalmente se encontró con la fuerza imparable de mi rabia naciente, y mientras Ricardo se ajustaba la corbata y volvía a su asiento como si nada inusual hubiera sucedido, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Esta sería la última vez que me tocaría con ira, porque, a diferencia de todas las demás veces, esta noche había testigos. Esta noche había teléfonos grabando discursos. Esta noche, las cámaras de seguridad del lugar capturaron todo. Esta noche, las puertas de mi prisión finalmente se habían abierto. El resto de la recepción transcurrió en una confusión de sonrisas congeladas y miradas desviadas. Lo que más me impactó no fue la violencia de Ricardo. Había vivido con eso durante décadas, sino el silencio colectivo que siguió. 200 personas habían presenciado mi humillación y ni una sola persona se levantó. Ni siquiera Leonardo, mi hijo, mi hermoso niño que una vez me construyó un refugio seguro en nuestro patio trasero, mantuvo los ojos fijos en su copa de champán. Sofía, su nueva esposa, le apretó la mano con los nudillos blancos. Ricardo regresó a su asiento, enderezando su corbatín como si simplemente hubiera ajustado un micrófono, no agredido a su esposa de 45 años. Cuando la música se reanudó tímidamente, la coordinadora de la boda se acercó a mí con preocupación pintada en su rostro. «Señora Gómez», susurró, «¿le gustaría tomarse un momento?» Lo que yo quería era que alguien, cualquiera, reconociera lo que había sucedido, que lo nombraran, que le dijeran a Ricardo que su comportamiento era inaceptable. En cambio, me estaban alejando como algo roto que necesitaba reparación. «Estoy bien», dije, invocando la sonrisa que había perfeccionado durante 4 décadas de fingimiento. «Es el día de la boda de mi hijo». Mientras volvía a nuestra mesa, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. Elena Dávila, mi antigua compañera de cuarto de la universidad, que se había convertido en jueza de familia, me estaba mirando con ojos claros y conocedores. No sonrió con simpatía ni apartó la mirada avergonzada, simplemente mantuvo mi mirada con un mensaje silencioso. «Veo lo que está sucediendo». Fue la primera interacción honesta que había tenido en toda la noche. Ricardo me rodeó con su brazo cuando me senté, sus dedos clavándose en mi hombro. Para cualquiera que lo viera, podría haber parecido afecto. Yo sabía mejor. «Menudo espectáculo», murmuró, siempre tratando de robar el protagonismo. «Discutiremos esto cuando lleguemos a casa». Esas palabras me habían aterrorizado durante años. «Discutiremos esto cuando lleguemos a casa» significaba puertas cerradas, voces elevadas y, a veces, algo peor. Pero esta noche algo había cambiado. La bofetada pública había arrancado el último hilo de mi negación. «No, Ricardo»,
dije tranquilamente, tomando un sorbo de agua. No lo haremos. Él se rió, desestimando mis palabras como siempre lo hacía. No seas dramática, Margarita. El primer baile comenzó. Leonardo y Sofía balanceándose al ritmo de Al fin. Observé a mi hijo sostener a su novia, preguntándome si recordaba las noches que había pasado con almohadas sobre sus oídos, tratando de no escuchar las discusiones de abajo, preguntándome si recordaba las mañanas en que yo había aparecido en la mesa del desayuno con gafas de sol dentro de la casa. La vergüenza me invadió, no por lo que había hecho Ramiro, sino por lo que había permitido que Julián presenciara al quedarme a la comida. Sin querer, le había enseñado que el silencio era aceptable frente a la crueldad. Más tarde, cuando Julián se acercó a nuestra mesa, sus ojos estaban enrojecidos. «Mamá», comenzó con voz baja, «lamento lo que pasó». Esperé algo más. Que condenara el comportamiento de su padre, que preguntara si estaba bien. No dijo nada. «Es el día de tu boda», dije, dándole una palmada en la mano. «Sé feliz». Ramiro interrumpió. «Tu madre se pone sentimental con estas cosas. Siempre tiene que armar un drama». Julián asintió mecánicamente y regresó con su esposa con los hombros encorvados por el peso de su complicidad. Mientras la noche avanzaba, sonreí, bailé y acepté felicitaciones. Todo mientras algo nuevo y peligroso crecía dentro de mí. Con cada hora que pasaba, con cada persona que fingía que nada había sucedido, mi resolución se endurecía. En el baño de damas, examiné mi mejilla en el espejo. El enrojecimiento había disminuido, pero mi ojo comenzaba a hincharse ligeramente. Mientras aplicaba más corrector, la puerta se abrió y Elena entró. «Sofía», dijo simplemente. Sus ojos recorrieron mi rostro, viendo lo que estaba tratando de ocultar. «Ha estado sucediendo durante mucho tiempo, ¿verdad?». 45 años de negación practicada subieron a mis labios. «Está estresado, no lo dice en serio, no es tan malo como parece». En cambio, dije, «Sí». Elena metió la mano en su bolso y me entregó una tarjeta de presentación. «Esta es Clara Guzmán, la mejor abogada de divorcios en Guadalajara». Divorcio. La palabra se sintió extraña en mi lengua, prohibida. «He visto esa mirada en tus ojos antes, Sofía. Es la mirada de una mujer que finalmente se hartó». Me apretó el brazo. «Lo que decidas, llámame, día o noche». Cuando se fue, me quedé mirando mi reflejo durante mucho tiempo. La mujer que me devolvía la mirada no era la joven de 25 años que se había enamorado de la confianza y el encanto de Ramiro. No era la de 40 años que se quedó por el bien de Julián. Era una mujer de 71 años, con ojos cansados y toda una vida de palabras tragadas. Pero debajo del cansancio vi algo más. Algo que había estado inactivo durante décadas: determinación. Cuando finalmente salimos de la recepción, el agarre de Ramiro en mi codo fue doloroso mientras me guiaba hacia nuestro coche. Para el ballet y los invitados que quedaban, parecíamos cualquier otra pareja de ancianos. Él me sujetaba después de haber bebido demasiado champán, la ilusión perfecta. Mientras conducíamos a casa en silencio, la ira de Ramiro llenaba el auto como humo. Sabía lo que me esperaba detrás de nuestra puerta principal, lo mismo que me había esperado durante 45 años. Pero por primera vez, también sabía lo que me esperaba después de eso: libertad. La noche de la boda, Ramiro no me decepcionó. Fiel a su estilo, desató 45 años de crueldad practicada en el momento en que nuestra puerta principal se cerró. «¿Qué demonios estabas pensando?», siseó, quitándose la corbata de moño.
contándole a todos sobre la infancia de Julián, haciéndome quedar como una especie de monstruo. No respondí mientras me quitaba los zapatos, lo que solo lo enfureció más. Respóndeme cuando te hablo, Sofía. Golpeó con la palma de la mano contra la pared, haciendo temblar las fotos enmarcadas de nuestra familia perfecta. Miré esas fotos ahora, Ramiro y yo el día de nuestra boda, mi sonrisa tensa incluso entonces, el 5º cumpleaños de Julián, mi brazo enyesado por caerme por las escaleras, la fiesta de nuestro 30 aniversario. Mis ojos vacíos detrás de mi sonrisa cuidadosamente construida. Después de maquillarme, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba, sin decir una sola mentira. Don Roberto se acercó, utilizando su estatura para intimidarme, como siempre lo había hecho. Me humillaste frente a todos los que conocemos, mis colegas, mis amigos, tus colegas y amigos que te vieron levantarme la mano y no hicieron nada. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su rostro se contrajo con rabia, pero algo lo hizo dudar. Tal vez fue el inusual desafío en mi voz. Quizás fueron los invitados a la boda que habían presenciado su verdadera naturaleza. O tal vez, después de todos estos años, incluso don Roberto estaba cansado de nuestra trágica rutina. «Has bebido demasiado», murmuró dándose la vuelta. «Hablaremos de esto por la mañana cuando estés pensando con claridad». Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, me quedé en la sala. La tarjeta de la licenciada Sofía Mendoza me quemaba en el bolso. Esperé hasta que escuché el agua de la regadera corriendo para sacar mi vieja laptop del cajón del escritorio. Por primera vez en mi vida busqué violencia doméstica, mujeres mayores. Los resultados me revolvieron el estómago. Tantas historias como la mía, tantas mujeres que habían pasado décadas en silencio, algunas que habían escapado, muchas que nunca lo hicieron. Hice clic en un número de línea de ayuda y dudé. Mi dedo flotaba sobre el botón de llamada en mi teléfono. Entonces recordé el silencio colectivo en la boda, la forma en que todos miraron hacia otro lado. Si no luchaba por mí misma ahora, nadie lo haría. La mujer que respondió habló con la calma segura de alguien que lo había escuchado todo antes. Y esta es la primera vez que se lo digo a alguien, susurré, aterrorizada de que don Roberto pudiera escucharme a pesar del agua corriente de arriba. Pero no es la primera vez que sucede, respondió ella suavemente. No, admití. Comenzó en nuestra luna de miel. Dijo que lo había avergonzado frente al personal del hotel. Me reí amargamente. Aparentemente, lo he estado avergonzando durante 45 años. La consejera hizo preguntas que nadie me había hecho antes. ¿Estaba en peligro inmediato? ¿Tenía un lugar seguro a donde ir? ¿Tenía acceso a dinero? Quería presentar una denuncia policial sobre el incidente de esta noche. «¿Denuncia policial?», repetí, pero no fue más que una bofetada. «Doña Elena», dijo ella suavemente, «no hay nada de justo en esto. Lo que hizo su esposo fue agresión, y sucedió frente a testigos». Agresión. La palabra cayó como una piedra en agua quieta, enviando ondas a través de mi conciencia. Todos estos años había minimizado lo que me estaba sucediendo. Lo llamé un matrimonio difícil, o el temperamento de don Roberto, nunca lo que realmente era abuso. «Necesito pensar», dije finalmente, «pero gracias por escuchar». «Llame cuando quiera», me aseguró. «Estamos aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana». Borré la llamada del historial de mi teléfono y apagué la laptop justo cuando la regadera dejó de funcionar. Para cuando don Roberto salió del baño, yo estaba sentada en el borde de la cama en mi camisón, aparentando como lo había hecho en innumerables noches antes. Pero por dentro, un terremoto había comenzado.
A la mañana siguiente, mientras don Roberto dormía, conduje al Hospital Comunitario de Charleston, no al que don Roberto presidía el consejo directivo, sino a la instalación más pequeña al otro lado de la ciudad, donde nadie me reconocería. La enfermera que examinó mi mejilla y documentó el moretón que se desvanecía no hizo preguntas cuando expliqué que necesitaba los registros para mis archivos. Mi siguiente parada fue el banco, no nuestra sucursal habitual, sino una en la ciudad de Junto. Abrí una cuenta a mi nombre, abrí una cuenta bancaria solo con mi apellido de soltera y transferí una pequeña cantidad de mis ahorros personales. No lo suficiente para que Armando lo notara, pero sí lo suficiente para empezar. Cuando regresé a casa, Armando estaba en su estudio, en una conferencia telefónica. Me escabullí al piso de arriba y comencé metódicamente a fotografiar viejas lesiones que nunca habían sanado del todo. La ligera torcedura de mi dedo, de cuando él lo había azotado en un cajón. La pequeña cicatriz cerca de mi sien por su anillo universitario. Mientras documentaba cada marca, cada recuerdo, algo extraño sucedió. En lugar de sentir la vergüenza familiar, sentí una creciente ira. No solo hacia Armando, sino hacia mí misma por permanecer en silencio durante tanto tiempo. Hacia nuestros amigos que habían hecho la vista gorda, hacia una sociedad que enseñó a las mujeres de mi generación a soportar en lugar de escapar. Por la tarde, Armando había entrado en su rutina posterior al conflicto, actuando como si nada hubiera pasado. Sugirió almorzar en el club de campo, su voz casual, su manera relajada. Así era como siempre sucedía: violencia seguida de normalidad, seguida de un período de relativa paz hasta la próxima explosión. Durante 45 años había participado en esta coreografía de negación. Hoy no podía soportarlo. «Me duele la cabeza», dije sin levantar la vista de mi libro. «Ve tú». Él hizo una pausa, no acostumbrado a la desviación de nuestro guión. «¿Debo traerte algo de vuelta?» «No, gracias». Cuando se fue, llamé a la oficina de Elena Rosas. La recepcionista inicialmente me ofreció una cita dentro de 2 semanas, pero cuando mencioné que la jueza Irma Linares me había recomendado, de repente se abrió un espacio para el día siguiente. Esa noche, mientras Armando y yo nos movíamos alrededor del otro en nuestra danza practicada de cortesía evitada, me sentí extrañamente tranquila. Durante décadas, la idea de irme me había aterrorizado. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? ¿Qué diría la gente? Ahora, esos miedos parecían insignificantes en comparación con la perspectiva de pasar los años que me quedaban aprisionada por la ira de Armando y mi propia cobardía. Mientras nos preparábamos para acostarnos, Armando tomó una foto enmarcada de la boda de Ricardo, un retrato familiar posado que nos mostraba a los 4 sonriendo, como si el incidente de ayer nunca hubiera ocurrido. «Nos vemos bien aquí», dijo, estudiando la imagen. «Como una familia apropiada debería». Miré nuestras sonrisas congeladas, la cuidadosa distancia entre nuestros cuerpos, incluso mientras posábamos juntos. La forma en que los ojos de Ricardo no se encontraban del todo con la cámara. «Sí», asentí en voz baja, «exactamente como siempre nos hemos visto, perfectos por fuera, destrozados por dentro». Mañana comenzaría a juntar los pedazos rotos de mi vida, no para volver a ensamblarlos en la misma fachada frágil, sino para construir algo nuevo, algo que fuera verdaderamente mío. La oficina de Elena Rosas no era lo que esperaba. En lugar del espacio sofocante con paneles de madera que había imaginado, era brillante y moderno, con arte abstracto en las paredes y muebles cómodos que no intimidaban.
La propia Elena fue una sorpresa, más joven que yo por al menos 20 años, con un corte de pelo corto y práctico y lentes sin adornos. «Alicia Mendoza», dijo, extendiendo su mano. «Sin señora, solo mi nombre». Como si fuera mi propia persona. Era una pequeña cosa que se sentía enorme. «Gracias por verme con tan poca antelación», dije, acomodándome en la silla frente a su escritorio. «La jueza Linares no hace recomendaciones a la ligera», respondió Elena, sus ojos evaluándome con interés profesional. «¿Y lo que pasó en la boda de su hijo ya ha corrido como pólvora?» Mi estómago se hundió. «La gente está hablando de eso. San Miguel es una ciudad pequeña en el fondo», dijo con suavidad. «Pero eso podría funcionar a su favor». «Necesito un favor». Había testigos, que suele ser lo más difícil en casos como el tuyo, casos como el mío, mujeres mayores atrapadas en décadas de maltrato, mujeres que se habían quedado tanto tiempo que irse parecía imposible. Renata no perdió tiempo con banalidades. En cambio, hizo preguntas directas sobre mis finanzas, propiedades y el historial del comportamiento de Armando. Respondí lo más honestamente que pude, aunque algunos detalles eran confusos. Armando siempre había manejado nuestras inversiones y las principales decisiones financieras. «Eso no es inusual», me aseguró Renata, «pero es algo que debemos abordar de inmediato. El control financiero es una forma de abuso, Elvira». Me explicó el proceso para solicitar el divorcio, la probabilidad de una pensión alimenticia, dada la duración de nuestro matrimonio, y cómo podríamos dividir nuestros bienes. Cuando mencionó las órdenes de restricción temporales, mis manos comenzaron a temblar. «No creo que sea necesario», dije rápidamente. «Armando nunca...» Hice una pausa, la mentira atorada en mi garganta. «Bueno, nunca me ha mandado al hospital ni nada por el estilo». Renata se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Elvira, el umbral para la protección no es la hospitalización, y el abuso a menudo se intensifica cuando el abusador siente que está perdiendo el control». Pensé en el rostro de Armando en la fiesta de compromiso, cuando no me desmoroné inmediatamente después de su desplante. La confusión seguida de un frío cálculo. Durante 45 años había calibrado su crueldad con precisión, lo suficiente para controlarme, no lo suficiente para forzar la intervención externa. «Tengo algo de tarea para ti», dijo Renata, deslizando una carpeta sobre su escritorio. «Formularios de investigación financiera. Necesito que recopiles la mayor cantidad de información posible sobre nuestros activos conjuntos, ingresos, propiedades, todo. Cuanto más exhaustivos seamos ahora, más sólida será nuestra posición». La tarea parecía abrumadora. Armando guardaba la mayoría de los documentos financieros en su despacho, una habitación a la que rara vez entraba. «No estoy segura de poder acceder a todo esto», admití. «Haz lo que puedas con seguridad», enfatizó Renata. «Tu bienestar es lo primero. Si es necesario, podemos citar los registros más adelante». Cuando salí de su oficina, apretando la carpeta contra mi pecho, me sentí a partes iguales aterrorizada y eufórica. Por primera vez en décadas, estaba tomando medidas en lugar de simplemente aguantar. Mi siguiente parada fue el salón de eventos. Había llamado con anticipación, hablando con la misma coordinadora que había presenciado el incidente de Armando. «Señora Sandoval», me saludó, su expresión una mezcla de simpatía e incomodidad. «¿Cómo puedo ayudarla?» «Las cámaras de seguridad», dije directamente. «Necesito las grabaciones de la fiesta de compromiso de mi hija». Ella dudó.
No estoy segura de si tengo derecho. La interrumpí, sorprendiéndome con mi firmeza. Fui agredida en su propiedad y necesito esa evidencia. 10 minutos y un formulario de autorización firmado después, salí con una memoria USB que contenía múltiples ángulos del incidente. La coordinadora había añadido sin que se lo pidiera. He incluido la hora anterior y posterior también. Muestra su comportamiento antes y, bueno, cómo reaccionaron todos después. La memoria USB se sentía increíblemente pesada en mi bolsillo. En casa, Armando estaba donde esperaba. En su estudio, la puerta cerrada por otra videoconferencia. Me moví silenciosamente por la casa, recogiendo lo que pude de los archivadores en la sala familiar, declaraciones de impuestos de años anteriores, pólizas de seguro, la escritura de nuestra casa. Cada documento era una pieza del rompecabezas de nuestra vida en común, una vida construida sobre mi silencio y su dominio. Mientras fotocopiaba cada papel en la máquina de la oficina en casa, me sentí como una espía en mi propia casa, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que las tablas del suelo crujían arriba. Cuando sonó el teléfono, salté, casi dejando caer la póliza de seguro del hogar. «Hola», respondí, intentando mantener la compostura. «Mamá, soy Ricardo». La voz de mi hijo sonaba tensa, insegura. Solo quería saber cómo estaba, 3 días después de la boda, y esta era su primera llamada. Tragué mi decepción. «Estoy bien, cariño. ¿Cómo están tú y Sofía? ¿No deberían estar en su luna de miel?» «Nos vamos mañana», dijo. «Mamá, sobre lo que pasó en la boda, no es importante». Lo interrumpí, escuchando los pasos de Ernesto en las escaleras. «Podemos hablar cuando regresen, pero mamá, te quiero. Ricardo». «Que tengan un viaje maravilloso». Colgué justo cuando Ernesto entró a la cocina. Miró la pila de correo que había tomado rápidamente para cubrir los documentos. ¿Quién era? «Ricardo», dije sinceramente, llamando para saber cómo estaba antes de su luna de miel. Ernesto asintió sirviéndose un vaso de agua. «Bien. ¿Te disculpaste por la escena que hiciste en la recepción?» La vieja Teresa habría sentido, aceptado la culpa, mantenido la paz. La nueva Teresa, la que estaba planeando su escape, simplemente dijo: «No tengo nada de qué disculparme». Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, pero fuimos interrumpidos por el timbre. La hermana de Ernesto, Catalina, llegó para nuestra tradicional comida de jueves. Su momento no podría haber sido mejor. Mientras charlaban en el vestíbulo, rápidamente recogí mis documentos copiados y los originales, devolviendo todo a su lugar antes de unirme a ellos con una sonrisa ensayada. Durante la comida, Catalina charló sobre la boda, evitando cuidadosamente cualquier mención del incidente. Cuando Ernesto se excusó para atender una llamada, se inclinó sobre la mesa. «Tere», susurró, «¿de verdad estás bien?» Lo que Ernesto hizo, se quedó callada, incapaz de nombrarlo. Estudié el rostro de mi cuñada. Lo había sabido todos estos años. Había sospechado y no había dicho nada, o había sido tan hábil en la negación como yo. «Lo estoy manejando», dije simplemente. «Si necesitas algo», comenzó. «¿Testificarías?», la interrumpí. «Si llegara a eso, ¿dirías la verdad sobre lo que has visto a lo largo de los años?» El rostro de Catalina palideció. Miró hacia el pasillo donde Ernesto había desaparecido, luego de vuelta a mí. «Tere, es mi hermano, y he sido tu cuñada durante 45 años», respondió. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche, después de que Ernesto se hubo dormido, bajé las escaleras con mi computadora portátil, insertando la memoria USB
vi el video de la boda. Me vi a mí misma en el micrófono, la llegada de Ernesto, la bofetada que resonó en todo el salón de baile. Vi a 200 personas presenciar mi humillación y luego vi sus reacciones. Algunos apartaron la mirada de inmediato, fingiendo que no habían visto nada. Otros susurraron detrás de sus manos. Algunos parecían genuinamente angustiados, pero no hicieron nada. Elena Dávila fue la única que comenzó a levantarse, solo para ser detenida por su esposo. Lo más devastador fue la reacción de Ricardo. Mi hijo, mi único hijo, se congeló en su asiento. Luego miró su copa de champaña como si las respuestas al universo estuvieran girando dentro. Vi el video 3 veces, lágrimas corriendo por mi rostro. No lágrimas de vergüenza o dolor, sino de claridad. Durante décadas me había quedado, en parte porque temía lo que otros pensarían si me iba. Ahora veía la verdad, ya lo sabían. Siempre lo habían sabido y habían elegido la comodidad sobre el coraje. No cometería el mismo error de nuevo. A la mañana siguiente hice una cita con nuestro médico familiar, el que había tratado mis accidentes durante años sin cuestionar nada. Era hora de que documentara lo que mi fuga había comenzado y no habría vuelta atrás. «Doctor». La expresión de Ricardo cambió de cortesía profesional a incomodidad mientras le explicaba la razón de mi visita. «Daniela», dijo con cautela, «he sido tu médico por más de 20 años. Si hubiera habido señales de violencia doméstica, las habría abordado». Lo miré fijamente. Sí, lo habría hecho si hubiera querido verlas. Sus ojos se dirigieron a la puerta cerrada del consultorio como si esperara que Leonardo irrumpiera en cualquier momento. Leonardo, con quien jugaba dominó cada domingo. Leonardo, quien lo había recomendado para ser miembro del club deportivo. «Necesito copias de mi historial médico», continué. «Todo, y necesito que documente los moretones del incidente del sábado por la noche». «¿Incidente?», repitió. «La agresión», corregí, «cuando mi esposo me abofeteó frente a 150 invitados a la fiesta de cumpleaños de mi hermana». El doctor Ricardo se aclaró la garganta. «Daniela, las parejas tienen desacuerdos». «Tome las fotografías, doctor», interrumpí, mi voz sorprendentemente firme. ¿O debería buscar otro médico que tal vez entienda las leyes de notificación obligatoria? 30 minutos después, salí con una memoria USB que contenía 23 años de historial médico y fotografías recién tomadas del moretón desvanecido en mi pómulo. El doctor Ricardo había estado clínicamente desapegado mientras documentaba la lesión, negándose a mirarme a los ojos. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Daniela», dijo mientras me preparaba para irme. «Leonardo tiene mucha influencia en este pueblo». «Cuento con ello», respondí. Mi siguiente parada fue el banco, nuestra sucursal principal esta vez, donde Leonardo y yo habíamos sido clientes valiosos durante décadas. Solicité un estado de cuenta completo de todas nuestras cuentas, inversiones y el contenido de la caja de seguridad. La señora Vargas, la gerente, dijo con una sonrisa nerviosa. «Parte de esta información generalmente requiere la autorización del señor Ramírez también». Sonreí agradablemente. «Mi nombre está en todas nuestras cuentas conjuntas, ¿no es así? Y he traído mi identificación». «Sí, pero entonces no debería haber ningún problema». Mantuve el contacto visual, canalizando la certeza de Leonardo de que obtendría lo que quería. «A menos que prefiera que me ponga en contacto con mi abogada mientras espero». Funcionó. Una hora más tarde, tenía una imagen mucho más clara de nuestras finanzas de la que había tenido en años. Lo que descubrí fue a la vez alarmante y empoderador.
Valíamos considerablemente más de lo que había imaginado. Propiedades, inversiones, carteras de acciones, cuentas de jubilación. Leonardo había tenido éxito y, a pesar de su naturaleza controladora, había puesto mi nombre en casi todo. Tal vez nunca imaginó que lo dejaría. De vuelta en casa, organicé toda mi evidencia en una carpeta: los documentos financieros, los registros médicos, los videos de seguridad de la fiesta de mi hermana, las fotografías que había tomado de viejas lesiones. Verlo extendido sobre la cama de la habitación de invitados era abrumador. La historia documentada de mi opresión, pulcramente etiquetada y clasificada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena, mi mejor amiga y abogada. ¿Cómo vas con el descubrimiento financiero? Escribí de vuelta. Mejor de lo esperado. Tengo más de lo que hablamos. Su respuesta fue inmediata. Excelente. ¿Puedes venir mañana? 9:02 AM. Mañana. La palabra flotaba en el aire como una promesa. Mañana daría el paso final hacia la libertad. Estaba devolviendo la evidencia a mi escondite, un espacio hueco detrás de un ladrillo suelto en la pared del patio trasero, cuando escuché el auto de Leonardo en la entrada. Llegaba antes de lo usual. Al parecer había cancelado su partida de dominó. Asegurando rápidamente el ladrillo, me apresuré adentro y comencé a preparar la cena como siempre lo hacía. «Hola, llegaste temprano», observé cuando entró a la cocina, dejando sus llaves sobre el mesón. La discusión de dimes y diretes terminó antes de lo esperado. Respondió con un tono extrañamente apagado. Últimamente, Armando actuaba de forma rara. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve una expresión neutral mientras picaba verduras. «¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices?», pregunté distraída, revisando mi teléfono constantemente. Los ojos de Gerardo se entrecerraron. «Mencionó que fuiste a verlo», asentí sin apartar la vista de la tabla de cortar. «Solo un chequeo. Mi presión arterial ha estado alta desde la boda». «¿La boda?», repitió con voz inexpresiva. «Querrás decir desde que me avergonzaste frente a todos los que conocemos». Dejé el cuchillo, secándome las manos con una toalla. «¿Eso fue lo que pasó, Gerardo? ¿Te avergoncé?». Su mandíbula se tensó. «Sabes que sí, 200 personas te vieron abofetearme». «Lo sé», dije en voz baja. «¿Y crees que yo soy la que causó la vergüenza?». Algo peligroso brilló en sus ojos. «Has estado diferente desde la boda. ¿Qué está pasando, Patricia?». «Nada», mentí. «Solo estoy cansada». Me observó durante un largo momento. Bárbara llamó. «Dijo que ayer estuviste haciendo preguntas extrañas durante el almuerzo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Bárbara?». Por supuesto que ella se lo diría. «¿Qué tipo de preguntas?», pregunté, volviendo a mi tarea de picar. Gerardo se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, una táctica que había usado durante décadas para intimidarme. «Preguntas sobre si testificaría en mi contra». «¿Qué estás planeando exactamente, Patricia?». El cuchillo tembló ligeramente en mi mano. «No estoy planeando nada». «No me mientas», dijo bajando peligrosamente la voz. «Has estado espiando, haciendo llamadas telefónicas cuando crees que no estoy escuchando, yendo al banco, visitando a Tan Armando. No lo sabía todo, pero sí lo suficiente como para sentir el terreno cambiante bajo nuestro matrimonio. Había subestimado lo de cerca que me vigilaba. Me estoy protegiendo», admití finalmente. «Después de lo que pasó en la boda, ¿puedes culparme?». «¿Protegiéndote?», repitió, incrédulo. «¿De qué? ¿De mí? ¿De tu esposo de 45 años?». «Sí», dije simplemente. La verdad quedó suspendida entre nosotros como un cable de alta tensión. Por un momento
Pensé que podría golpearme de nuevo, aquí mismo, en nuestra cocina, donde no había testigos ni cámaras. En cambio, se echó a reír. «Ay, Patricia», dijo, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una niña con una imaginación desbordada. «¿Qué crees que vas a hacer exactamente? ¿Dejarme a los 71 y empezar de nuevo?» La condescendencia en su voz encendió algo en mí. «Sí», dije, sosteniendo su mirada. «Eso es exactamente lo que voy a hacer». Su diversión se desvaneció, reemplazada por una furia helada. «Nadie te creerá. Has sido la esposa perfecta durante décadas. Mis colegas, nuestros amigos, te conocen como la mujer que está a mi lado, no como una víctima. Me viste abofetearte en la boda de nuestro hijo», le recordé. «Un lapsus momentáneo», desestimó. «Estabas armando un escándalo. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, Gerardo, ellos no lo habrían hecho». Dio un paso adelante, utilizando su altura para intimidarme. «No tienes nada sin mí, ni habilidades ni carrera, solo una anciana cansada sin ningún lugar a donde ir». Cada palabra estaba diseñada para cortar, para recordarme mi dependencia. Pero en lugar de encogerme como siempre lo había hecho, sentí una extraña calma descender sobre mí. «Prefiero ser una anciana cansada sin ningún lugar a donde ir a pasar otro día como tu saco de boxeo», dije con voz uniforme. Su rostro se contrajo de rabia. «Después de todo lo que te he dado, la vida que te he proporcionado, ¿así es como me lo agradeces? Me has dado moretones y huesos rotos», repliqué, «miedo y aislamiento. ¿Eso es lo que crees que debería agradecerte?» La mano de Ricardo se extendió, aferrando mi muñeca con una fuerza aplastante. «No te vas a ningún lado, Elena. No lo permitiré». El dolor era familiar. ¿Cuántas veces me había agarrado así a lo largo de los años? Pero en lugar de acobardarme, miré fijamente su mano sobre mi brazo. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto de nuevo, Ricardo? Tan pronto después de la fiesta», dijo, soltándome abruptamente como si mi piel lo hubiese quemado. Nos miramos a través de la cocina, dos extraños que habían compartido una cama durante casi medio siglo. «Esta conversación se acabó», anunció, girándose para marcharse. «Tengo una cena de negocios. No me esperes». Después de que se fue, me quedé inmóvil en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Él sabía que algo estaba pasando. El plan que había estado elaborando cuidadosamente estaba en peligro. Necesitaba moverme más rápido. Con manos temblorosas llamé a Sofía Guzmán. «Sospecha», dije cuando contestó. Su prima le dijo que estuve haciendo preguntas. «¿Dónde está ahora?», preguntó Sofía con voz tranquila pero urgente. «Cena de negocios». «Prepara una maleta», me instruyó. «Documentos esenciales, medicamentos, algo de ropa. Nada que él note que falta inmediatamente. En 30 minutos enviaré a alguien a recogerte». «¿A dónde?», pregunté. «Una casa de seguridad», explicó. «Solo hasta que la orden de restricción esté en vigor, Elena. Escúchame con atención. Cuando hombres como Ricardo sienten que están perdiendo el control, pueden volverse peligrosos. Necesitas estar en un lugar donde no pueda encontrarte». 45 minutos después, estaba sentada en el asiento trasero de un coche sin distintivos, conducido por una joven que se presentó solo como Carmen. Mi bolsa de viaje, empacada a toda prisa, contenía mis medicamentos, la carpeta de evidencia de Sofía y una foto de David de su graduación de la preparatoria antes de que Ricardo hubiera envenenado nuestra relación. Mientras nos alejábamos de la casa en la que había vivido durante 4 décadas, vi las calles familiares de Monterrey pasar borrosas por la ventana. Debería haberme sentido asustada, insegura,
En cambio, sentí una extraña y feroz alegría. Por primera vez desde que tenía 25 años, estaba tomando mis propias decisiones. Pasara lo que pasara después, las batallas legales, la inevitable represalia de Ricardo, los murmullos y juicios de nuestro círculo social, lo enfrentaría de pie sobre mis propios pies. No como la esposa de Ricardo Guzmán, sino como Elena, simplemente Elena. La casa de seguridad era un bungalow modesto en un barrio tranquilo a 30 minutos fuera de Monterrey. Nada que ver con la extensa hacienda que Ricardo y yo compartíamos, con su césped cuidado y su fachada imponente. Este lugar era pequeño, práctico y, lo más importante, desconocido para Ricardo. «Estarás segura aquí», me aseguró Carmen, mostrándome un dormitorio sencillo con ropa de cama fresca y un pequeño jarrón con margaritas en la mesita de noche. La dirección no está registrada a nombre de la organización y la propiedad es propiedad de una sociedad, no de un individuo. Esa primera noche fuera de casa, apenas dormí, no por miedo, sino por la extrañeza de la libertad. No escuchar los pasos de Ricardo, no medir mi respiración para evitar molestarlo, no elaborar estrategias sobre cómo minimizar su disgusto al día siguiente. Solo silencio y el lujo desconocido de ocupar espacios sin disculpas. A la mañana siguiente, Sofía llegó con el desayuno y una pila de documentos legales. «Orden de protección de emergencia», explicó, extendiéndolo sobre la mesa de la cocina. «Petición de divorcio, orden de restricción financiera para evitar que Ricardo mueva sus bienes». Firmé cada uno, mi letra más firme de lo que había sido en años. «¿Qué pasa ahora?», pregunté mientras recogía los papeles firmados. «Ahora lo archivamos todo y el sheriff notifica a Ricardo», explicó. Una vez que se notifiquen estas órdenes, serán ejecutables. Se le prohibirá legalmente contactarte o acercarse a menos de 150 metros de ti. No le gustará eso», dije, pensando en el orgullo de Rogelio, su necesidad de control. La expresión de Valeria era sombría. «No, no le gustará, por eso te quedarás aquí hasta la audiencia». La audiencia estaba programada para 10 días después. 10 días durante los cuales permanecí en reclusión protectora, mientras mi vida cuidadosamente construida se venía abajo. Rogelio, predeciblemente, no se quedó callado. «Ha llamado a todo el mundo», informó Estela durante una de sus visitas diarias. «A tus amigos, a tu terapeuta, a Andrés. Le está diciendo a la gente que has tenido una especie de crisis nerviosa, que estás haciendo acusaciones falsas debido a la demencia». Me reí amargamente. «Por supuesto que lo está haciendo. También está liquidando activos. Lo descubrimos tratando de vaciar una de tus cuentas de inversión conjuntas, pero la orden de restricción financiera lo bloqueó. Está entrando en pánico», me informó Valeria durante una llamada telefónica. «Bien», pensé, «que sienta una fracción de la impotencia que sentí yo durante décadas». Al tercer día, Andrés llamó. Valeria había hecho arreglos para que tuviera un teléfono desechable que no pudiera rastrearse hasta la casa de seguridad. «Mamá», su voz era tensa, confundida. «¿Qué está pasando? Papá dice que te fuiste, que estás solicitando el divorcio». «Lo estoy», confirmé, sentada en el pequeño porche trasero de la casa de seguridad, observando a los cardenales revolotear entre los árboles. «¿Pero por qué ahora? ¿Después de todos estos años?». Cerré los ojos, reuniendo mis fuerzas, porque finalmente me di cuenta de que valía la pena salvarme. «Papá dice que estás haciendo acusaciones descabelladas, que has estado actuando de forma extraña». «Andrés», interrumpí suavemente, «tú viste lo que pasó en tu boda». El silencio se extendió entre nosotros.
Eso fue solo una vez, dijo finalmente, su voz pequeña. Estaba estresado por los costos de la boda. ¿Y tú estabas...? ¿No fue solo una vez?, dije. Fueron 45 años de veces, empezando en nuestra luna de miel, cuando me rompió un dedo por hablar demasiado con el conserje del hotel. Más silencio. ¿Por qué no dijiste nada?, susurró. ¿Por qué no te fuiste antes? La pregunta me atravesó. ¿Cómo podía explicarle a mi hijo que me había quedado en parte por él, que había creído que tener un padre, incluso uno como Rogelio, era mejor que no tener ninguno, que me habían criado para creer que el matrimonio era para siempre, sin importar el costo? No estaba lista antes, dije simplemente. Ahora lo estoy. Mamá, no sé si puedo... No tienes que elegir bandos, le aseguré, aunque las palabras me quemaban la garganta. Solo no me pidas que regrese, no lo haré. Después de colgar, lloré por primera vez desde la boda, no por el matrimonio que estaba terminando, sino por la relación con mi hijo que tal vez nunca se curaría por completo. El día de la audiencia, Valeria me recogió en la casa de seguridad. Llevaba un vestido azul marino sencillo que había comprado en línea, mi cabello recién cortado por Estela, quien resultó ser sorprendentemente hábil con las tijeras. ¿Estás lista para esto?, preguntó Valeria mientras conducíamos hacia el juzgado. He estado lista durante 45 años, respondí. Simplemente no lo sabía. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, los paneles de madera más oscuros. Rogelio estaba sentado en la mesa del demandado, su costoso traje impecable, su cabello plateado perfectamente peinado. A su lado estaba Federico Paz, su amigo y abogado de toda la vida. Ambos se volvieron cuando entré. La mirada que me dirigió Rogelio no era de amor perdido, ni siquiera de ira. Era una evaluación fría, como un general analizando la debilidad en la defensa de un enemigo. Levanté mi senté al lado de la jueza Sofía Mendoza, no de la jueza Elena Ramírez, quien se había excusado debido a nuestra conexión. Sofía revisó las pruebas antes de que comenzara la audiencia. Observé su rostro mientras examinaba los informes médicos, las fotografías, los videos de seguridad de la fiesta de aniversario. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos se endurecieron. Cuando comenzaron los procedimientos, la estrategia de Roberto quedó clara de inmediato. Me estaba retratando como mentalmente inestable, posiblemente sufriendo de demencia temprana, manipulada por un abogado oportunista. Mi cliente ha sido un esposo dedicado durante 45 años, argumentó su abogado suavemente. La señora García nunca antes había hecho ninguna acusación de abuso. De hecho, han sido considerados una pareja modelo en su comunidad. La jueza Mendoza se dirigió a mí. Señora, García, ¿puede explicar por qué ha elegido presentarse ahora, después de tantos años? Sentí cada ojo en la sala del tribunal sobre mí. La mirada de Roberto era particularmente pesada, cargada de décadas de intimidación, pero ahora estaba fuera de su alcance. Porque finalmente cometió un error, su señoría, dije claramente. Me golpeó en público, donde todos podían ver, donde no podía convencerme de que no sucedió o de que me lo merecía. El abogado de Roberto intentó interrumpir, pero la jueza lo silenció con la mano levantada. Durante 45 años guardé sus secretos, continué. Cubrí sus moretones con maquillaje. Les expliqué mis lesiones a los médicos, a los amigos, a nuestra hija. Creí que no tenía otra opción. A los 71 años, finalmente me he dado cuenta de que sí la tengo. La jueza asintió pensativamente. Señor García, ¿le gustaría responder directamente a estas acusaciones? Roberto se puso de pie,
enderezando su corbata, el mismo gesto que había hecho después de abofetearme en la fiesta. La familiaridad me envió un escalofrío por la espalda. Su señoría, mi esposa siempre ha sido emocionalmente frágil. Comenzó suavemente. He dedicado mi vida a protegerla, incluso de sí misma a veces. Sí, tuvimos un incidente lamentable en nuestra fiesta de aniversario. Estaba abrumado por la emoción y reaccioné mal a su comportamiento cada vez más errático. Me he disculpado profundamente por ese lapso momentáneo de juicio. La contrición fingida en su voz, el remordimiento pulido, lo había escuchado todo antes. Tantas disculpas a lo largo de los años, cada una seguida de un nuevo dolor. Señor García, dijo la jueza con un tono neutral, ¿niega el patrón más amplio de abuso que la señora García ha documentado? Absolutamente, respondió sin dudar. Esas lesiones fueron accidentes, malinterpretados por una mujer mayor cuya memoria se está volviendo cada vez más poco confiable. La condescendencia en su voz debió haber sido evidente para todos en la sala del tribunal. Vi que la ceja de la jueza se levantaba ligeramente. Tengo evidencia documentada que abarca décadas, respondí, y testigos dispuestos a testificar. Ante esto, la confianza de Roberto flaqueó. ¿Testigos? La jueza Mendoza produjo una lista. El doctor Jaime González, quien trató a la señora García por lesiones sospechosas durante más de 20 años. Elisa Vargas, su ex empleada doméstica, quien presenció múltiples incidentes de abuso físico y emocional. Daniela García, su hija, quien ha proporcionado una declaración jurada sobre recuerdos de la infancia de la violencia de su padre. Daniela, mi corazón se apretó. Había cumplido después de todo. El rostro de Roberto se ensombreció. Mi propia hija. ¿Pusiste a mi hija en mi contra? No, Roberto, dije en voz baja. Tú hiciste eso, tú mismo, cada vez que la obligabas a verte lastimar a su madre. La jueza convocó a un breve receso para revisar las declaraciones de los testigos adicionales. Mientras esperábamos, Roberto se acercó a nuestra mesa, ignorando la mirada de advertencia de la jueza Mendoza. Margarita, dijo, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírlo. No hagas esto, lo que quieras, una habitación separada, más libertad, tu propia cuenta bancaria, podemos arreglarlo. No tires 45 años por la borda por una simple tontería. Alcé la vista hacia el hombre a quien una vez amé, el padre de mi hija, el artífice de mi jaula dorada. No fue un solo error, Ricardo. Respondí. Fue una vida entera de ellos, mía por quedarme, tuyo por creer que me poseías. Cuando el juez regresó, su dictamen fue rápido e inamovible. La orden de protección fue concedida. Ricardo tenía prohibido contactarme o acercarse a mí. Se ordenó una pensión alimenticia temporal mientras se tramitaba el divorcio. Yo conservaría la posesión de nuestro departamento durante el periodo de separación. Ricardo se quedaría con su hermano. Al salir del juzgado, los reporteros aguardaban afuera. Las noticias sobre un prominente empresario de la Ciudad de México, acusado de violencia doméstica, se habían difundido con velocidad. Ricardo los sorteó sin decir nada, su rostro rígido de furia reprimida. Me detuve, sintiendo sus preguntas arremeter contra mí como una marejada. Señora Mendoza, ¿cómo se siente al recomenzar a los 68 años? ¿Tiene algún comentario sobre el incidente en la fiesta de 15 años de su nieta? ¿Qué consejo le daría a otras mujeres en su situación? Sofía intentó conducirme a través de la multitud, pero me detuve. Sí, tengo algo que decir, le dije al reportero más cercano.
Las cámaras se enfocaron en mí, sus lentes tan voraces como los ojos tras ellos. A cualquier mujer de cualquier edad que viva con miedo, nunca es demasiado tarde para salvarse, dije con claridad. La libertad no tiene fecha de caducidad. 6 meses después, mi divorcio fue finalizado. Conservé el departamento, la mitad de nuestros bienes y una pensión alimenticia que aseguraría que jamás me faltara comodidad en mis años restantes. Ricardo se mudó a Querétaro. Su reputación en la Ciudad de México quedó empañada, a pesar de sus intentos por desacreditarme. Elena y yo estábamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. Ella había admitido, en conversaciones dolorosas, que siempre había sabido que algo andaba mal en nuestro hogar, pero que había estado demasiado asustada y confundida para expresarlo. Te construí esa casita de cartón cuando tenía 8 años porque te escuché discutiendo con él la noche anterior, confesó durante una visita. Pensé que si tenías un lugar donde esconderte, estarías a salvo. Eras una niña, le recordé suavemente. No era tu trabajo protegerme. Pero lo hice, ¿verdad? Repliqué. No pude negarlo. En parte, pero también porque no creía que merecía algo mejor. Ahora sí lo creo. En mi cumpleaños número 69 me encontraba de pie en mi balcón, repleto de flores de mi elección, no las orquídeas importadas que Ricardo prefería, y me maravillaba de cuánto había cambiado en un año. La mujer que temblaba bajo la mirada de Ricardo se había ido. En su lugar se erguía alguien más fuerte, alguien que había descubierto que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la determinación de enfrentarlo. Mi teléfono sonó. Era la línea de ayuda para víctimas de violencia doméstica, donde ahora trabajaba como voluntaria 3 días a la semana, ayudando a otras mujeres a encontrar su camino hacia la libertad. Buenas tardes, habla Teresa, respondí. ¿En qué puedo ayudarla? Mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea, otra mujer, otra historia de temor y control, me dirigí a mi lugar favorito en el balcón, donde el sol de la tarde entibiaba la mecedora de mimbre. Un cuaderno reposaba a mi lado, lleno de las memorias que escribía poco a poco. La última bofetada, lo había titulado, con la esperanza de que llegara a mujeres que, como yo, habían sido convencidas de que eran demasiado viejas para nuevos comienzos. La voz en el teléfono era dubitativa, llena de las mismas dudas que yo había albergado durante décadas. No sé si puedo hacerlo, susurró. Tengo miedo de lo que venga después. Una mariposa monarca se posó en mi asclepia recién plantada, sus alas atrapando los rayos del sol. Tenía miedo también, le confesé con sinceridad. Pero déjame contarte lo que aprendí. Al otro lado del miedo no hay más que libertad. Y la libertad, a cualquier edad, vale la pena luchar por ella. Mientras conversábamos, agradecí en silencio a Roberto por aquella humillación pública, el error que finalmente había roto mis cadenas. Al intentar denigrarme por última vez, sin querer me había liberado, y la libertad, como descubrí, me sentaba de maravilla. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a explorar más contenido en nuestro canal. Tenemos muchas más historias emotivas y que invitan a la reflexión que, como esta, tienen como objetivo inspirarte y mostrarte que siempre hay esperanza. Dale clic al siguiente video y acompáñanos en otra narrativa que seguramente te cautivará desde el principio. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video con aquellos que puedan necesitarlo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.